Ok, permítame tantito. Le voy a pedir de favor a Vania si puede orar para iniciar, por favor. Sí. Dios, te damos muchas gracias porque nos permites estar el día de hoy. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, eres tú con nosotros, Dios, guardándonos, Dios, estando con nosotros, Dios, porque en la semana hemos podido ver, Señor, cómo tú contestas nuestras oraciones, Señor, cómo tú estás con nosotros en esta hora, Señor. Te pedimos que por favor, Señor, seas tú con nosotros, Señor, permitiendo que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que se llama Quebrantamiento y tiene como un subtítulo El corazón avivado por Dios. Esta serie es para aquellos, bueno, para que nos despierte en nosotros el sentir sentirnos renovados y volver a tener un encuentro con Dios. Es para eso esta serie. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos una primera frase y le voy a pedir de favor a Fanny si la puede leer, por favor. Es asombroso lo que Dios puede hacer en un corazón quebrantado, si solo pudiera tener todas las piezas. Ok, de Samuel Chadwick. Ok, gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una parte en la que es la historia, el capítulo 1, el día de hoy tiene como título El corazón del asunto. Y hay una historia que nos narran aquí en el libro donde habla de un matrimonio que se llama White Stanford. Dice que ambos padecían de una enfermedad mortal y esta enfermedad pues era el orgullo. Ellos dos dice que eran un matrimonio que tenía mucho tiempo, o sea, ahora sí que ellos incluso servían en la iglesia. Era un matrimonio que tenía una buena posición económica. Él era un empresario y era una persona reconocida, pero ambos batallaban fuertemente con esta cuestión del orgullo. En el caso de ella, decía que ella se sentía orgullosa de esa reputación que ella tenía, de esa posición. Para ella era un deleite incluso estar en la iglesia porque ella era una líder y casi todo el tiempo estaba en la iglesia, pero para ella era muy importante el hecho de que siempre la notaran en donde quiera que ella iba. Incluso llegaba al extremo de creerse la más justa, la más espiritual, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ella siempre decía, pues es que todos los demás necesitan un avivamiento, yo no. Eso es lo que ella siempre pensaba, ¿no? Y aunque ambos aparentemente, tanto él y su esposo, aparentemente llevaban o tenían una vida espiritual, cuando hablo de una vida espiritual, estoy hablando de que tenían una comunión con Dios o que ellos servían dentro de una iglesia, es a lo que me refiero. Pero en medio de todas esas situaciones, ellos estaban alejados de Dios. Ellos solamente eran unas personas como tal, personas religiosas. Eso era lo que era ellos. En medio de tanta religiosidad, estaban alejados de Dios. Y en el caso de su esposo, pues era lo mismo. Dice que su pastor, porque como los dos eran líderes dentro de la iglesia, su pastor dice que él siempre recordaba a este hombre como un hombre frío, como un hombre muy calculador, así hasta para dar sus opiniones, ¿no? Pero siempre era muy exigente, incluso como en el liderazgo que él desempeñaba. Y siempre se la pasaba criticando y juzgando demasiado y todo ese tipo de situaciones. Pero había algo que ellos no se habían percatado, que tenían un corazón muy orgulloso, los dos. Eran personas muy orgullosas. Entonces, en el caso de ellos, ellos decían que era imposible, en el caso del esposo, él decía que le era imposible que alguien más viniera y que le enseñara a él la palabra de Dios, que él siempre tenía ese pensamiento, él no era una persona sincera, no era incluso abierto o una persona transparente ni ante Dios ni ante los demás. Entonces era una persona que siempre se consideraba él muy experta, pero también era una persona que sabía fingir muy bien.
Esa era otra situación en la vida de ellos. Entonces, la autora cuenta la vida de este matrimonio porque, si se acuerdan, cuando empezamos esta serie de enseñanzas, hablábamos que para que pueda haber un avivamiento en nuestras vidas, es decir, para que pueda venir esa gracia de Dios sobre nosotros, para que pueda haber ese despertar espiritual en nuestras vidas, ese avivamiento, primero debe de haber un quebrantamiento, es decir, reconocer nuestros pecados delante de Dios, tiene que haber un quebrantamiento delante de Dios y reconocer en humildad que lo necesitamos. Por eso es que cuando, si se acuerdan, al principio narrábamos que ella juntó un equipo para trabajar en diferentes conferencias y dentro de ese equipo que ella llama a este matrimonio. Y entonces ella por eso empieza a narrar la vida de ellos, porque dice que con ellos pasaron dos cosas muy curiosas. La primera que le pasó en el caso de uno de ellos, dice que se topó primero con una cita que está en Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, para quien no lo ha leído, habla de un personaje bíblico que se llama Naamán, el cual era era el general del ejército de Siria y era un hombre capaz, un hombre muy respetado, incluso parecía tenerlo así como que todo, ¿no? En la vida, economía, todo, pero tenía lepra. Entonces, dice que cuando él, el esposo, escucha esta historia, dice que precisamente en estos días cuando estaban teniendo estas conferencias, dice que cuando él escucha esta historia de Naamán, del ejército de Siria, dice que él quería ser sano, pero no a expensas de su orgullo. Entonces dice que este hombre se quedó atónito al verse a sí mismo como aquel hombre orgulloso. Y les voy a leer exactamente lo que él dijo. Tal vez él hizo lo mismo que yo hubiera hecho. Cargó 6,000 piezas de oro y 10 talentos de plata y salió a comprar la solución a su problema. Justo en medio de ese mensaje, Dios me dijo, tú eres como Naamán, padeces de lepra espiritual y necesitas sanidad. Puedes ser restaurado, pero tendrás que hacerlo a mi manera. Es decir, Dios lo estaba confrontando porque era un hombre que estaba lleno de orgullo, era un hombre muy, muy orgulloso. Entonces dice que cuando él escucha esta palabra y se siente confrontado en cuanto a esa condición de su corazón, ahí en la iglesia donde se encontraban, había un cuarto o una habitación así reservada para aquellos que necesitaran tener una oración así, necesitaban tener un tiempo de oración a solas. Entonces dice que él fue, y aunque él era un líder, como se los acaba de comentar, dice que él agarró y se metió a ese cuarto y que se derrotó delante de Dios, que cayó de rodillas y que empezó a orar, empezó a pedirle perdón a Dios, empezó a reconocer que necesitaba de la ayuda de Dios. Entonces, ese fue el primer paso que hizo este hombre. Se derrotó delante de Dios y en esa humildad dice que él empezó a pedirle a Dios que tuviera misericordia, empezó a confesar ese pecado de orgullo, ese pecado de vanagloria, y se empezó a someter a la voluntad de Dios en todo lo que Dios le empezara a ordenar. Y de esa misma manera dice que también su esposa, ella estaba en una reunión especial de oración precisamente de mujeres, y que ella empezó a experimentar un encuentro con Dios que transformó su vida por completo. Ella dice que esa mañana, el que estaba compartiendo la enseñanza, él dijo solamente esta frase con 3 palabras, como lo leen aquí en la diapositiva. Dios está vivo. Solamente fue esa frase. Dice que esa simple frase transformó su vida espiritual y la confrontó, porque dice que ella sintió que era como si Dios le dijera, vives como si Dios estuviera muerto. Entonces dice que ella, que por primera vez se vio a sí misma, más bien se vio a sí misma como Dios la veía, y no era la mujer que parecía haber logrado todo en la vida. Porque si se acuerdan, yo les comentaba que ambos dos, o sea, así que ambos, los dos esposos, gozaban de una buena reputación dentro del liderazgo de la iglesia, gozaban de una buena posición económica, pero sus vidas estaban llenas de orgullo. Entonces dice que por primera vez en su vida respondió
con humildad a lo que Dios le estaba confrontando. Incluso dice ella que a pesar de su apariencia y de esa actividad religiosa, ella nunca había nacido de nuevo verdaderamente. Cuando hablamos nacer de nuevo, estamos hablando de una obra que solamente hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, no estamos hablando de un nacimiento físico, sino que estamos hablando que Dios viene y en el momento en que nosotros reconocemos que necesitamos que Él venga a obrar en nuestras vidas o reconocemos que ese pecado que hemos estado cargando durante tanto tiempo y en humildad, en ese quebrantamiento le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos verdaderamente, es cuando entonces Dios viene con su Espíritu Santo y hace una obra en nosotros, cambia nuestro corazón, cambia ese corazón muerto, por así decirlo, espiritualmente, y viene y le viene a dar vida. Por eso es que ella decía que Dios la confrontaba con esta situación de decirle, vives como si Dios estuviera muerto, porque Dios no está muerto, Dios está vivo, y Él vino a darnos vida precisamente a través del Espíritu Santo por la obra de Jesús en la cruz. Entonces ella dice que por primera vez, aunque ella era el líder de una iglesia, ella reconoció que no había tenido un verdadero nacimiento. Y entonces aquí vamos a entrar con un punto que dice asuntos del corazón. Es decir, lo que ellos necesitaban, ahora sí que ambos, este matrimonio, lo que necesitaba era como si fuera una cirugía a corazón abierto, ¿no? En el caso de esta mujer, dice que ella había estado engañada durante muchos, muchos años, creyendo que era una hija de Dios, por el simple hecho de que era una persona que servía dentro de la iglesia. Ella pensaba que por eso ella tenía esa vida espiritual, ¿no? Que tenía la vida de Dios en ella. Pero se estaba dando cuenta que la realidad es que no era así. Tú y yo podemos estar asistiendo a una iglesia durante años, y seguir viviendo con los mismos hábitos de hace 10, de hace 20 años. Y podemos estar escuchando la predicación que nos comparten en la iglesia domingo con domingo, domingo con domingo, y no pueden haber cambios en nuestra vida. Es más, no ocurren cambios en nuestras vidas. Y eso es a causa de que no hemos nacido de nuevo. Entonces muchas personas a veces vivimos autoengañadas, creyendo que hemos nacido de nuevo porque a lo mejor servimos en una iglesia, porque a lo mejor hacemos alguna obra altruista, porque a lo mejor desde niños me llevaban a la iglesia, ¿no? Pero si no hay un cambio verdadero en mi vida en cuanto a mi manera de pensar, en cuanto a mi conducta, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. En el caso del esposo, él también reconocía que él era una persona llena de egoísmo, llena de orgullo, y que todas esas obras religiosas que él tenía y que ese afán que él tenía por aguardar las apariencias, lo llevaron también a reconocer que él tampoco había nacido de nuevo, que él había vivido precisamente como veíamos aquí en el caso del ejército, digo, del general de Siria, de Namán. Era un hombre ciertamente dentro de la iglesia a lo mejor muy respetado, muy capaz, porque él decía que nadie más le podía enseñar, pero toda esa apariencia, detrás de toda esa apariencia había lepra, igual que Namán. Es decir, había una vida llena de orgullo, no había esa vida verdadera en él. Entonces, Jeremías, es uno de los profetas que más nos habla en cuanto a las cuestiones del corazón en la Biblia. Entonces, aquí les voy a pedir la participación de todas. Vamos a ir leyendo esta parte y le voy a pedir primero a Frida si me puede leer en voz alta el primer versículo que viene aquí donde dice asuntos del corazón. No. Sí. ¿Sí me escuchas, Fri? Sí, ahí voy. Ok. Bueno, en lo que llega Free, les comento, lo que lo puede leer Free, quiero comentar en lo siguiente. Ustedes van a encontrar aquí que de repente Dios le está hablando a alguien que dice a Jerusalén. Bueno, Jerusalén era el pueblo de Dios. Le habla un poquito fuerte en el caso del pueblo de Israel porque ellos conocían la ley, Dios le había dado su ley
y le había dicho, pues, de qué manera tenía que conducirse, de qué manera tenía que acercarse a él. Y como dice aquí en Jeremías 5:23, sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde, se alejó y me abandonó. Por eso decimos que esta cuestión es un asunto del corazón, porque cuando tenemos un corazón terco y un corazón rebelde, eso está hablando precisamente de que nuestro corazón no hay un quebranto en cuanto a una vida arrepentida delante de él. Cuando está hablando de Jerusalén, les decía también que estaba hablando del pueblo de Dios y dice en Jeremías 4:14, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Es decir, cuando nuestro corazón está lleno de esa maldad, está hablando también de que no hay un quebranto en cuanto a un arrepentimiento en cuanto a todos los pecados que hemos cometido delante de él. Si me puedes apoyar, Caro, con Jeremías 16:12, por favor. Que 16:12, ¿verdad? Por favor. Dice, y ustedes son peores que sus antepasados. Se pusieron tercos y siguen sus propios malos deseos y rehúsan escucharme. Ok, si quieres para que no cierres tu micro, si me apoya también Fanny con Mateo 15 del 7 al 9. Hipócritas, Isaías tenía corazón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ok, gracias, Fanny. Jeremías es uno de los profetas que más cita los problemas que hay en el corazón del ser humano. Incluso creo que menciona como 70 referencias en cuanto a lo que es la cuestión del corazón. Y lo que estaba diciendo es que muchas veces más que el problema radica en las cuestiones que tenemos en el corazón. Lo que realmente importa es eso. Que si el corazón estaba enfermo, por consecuencia todo el cuerpo iba a tener problemas. Entonces, Jesús también cita aquí estas cuestiones del tema del corazón, porque ciertamente el pueblo de Israel, a él le preocupaba más las cuestiones religiosas. Cuando hablo de las cuestiones religiosas, estamos hablando de las cuestiones externas, los rituales, a lo mejor los sacrificios, porque eso era lo que ofrecía el pueblo de Israel en ese tiempo, el hecho de cumplir con ciertas actividades. Ellos creían que eso era lo más importante, solamente lo que era la cuestión externa, pero el problema radica en lo interno. Por eso les decía aquí Jesús, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Le está diciendo también su adoración era una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es decir, estaban haciendo lo mismo que hacía este esposo el esposo Stanford, hacían exactamente lo mismo. Él les exigía demasiado a los demás cosas que ni siquiera él mismo cumplía. Entonces, no sé si ya está por ahí Free. Sí, ya, perdón. No te preocupes. Ahora sí, Mateo 15 del 19 al 20, por favor. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mateo 15, 7 al 9. Gracias, Free. Y dice que en ese momento Jesús, más bien sus discípulos le preguntaron a Jesús que por qué había sido tan duro con los fariseos cuando les dice esto, ¿no? Y Jesús les decía que él lo que estaba haciendo era señalar que ellos eran muy escrupulosos, ¿no? Muy así como que muy dedicados en cuanto era la cuestión de lavarse las manos antes de comer para no contaminarse, pero que estaban siendo indiferentes a la corrupción que había en su corazón. Entonces, una y otra vez, Jesús retomaba este tema precisamente del corazón, ¿no? En otros pasajes, él dice que lo que contamina al hombre, pues es precisamente lo que sale del corazón, ¿no? Que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas.
en otras partes de la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no estamos hablando del corazón que está así palpitando, sacando sangre, bombeando sangre. Estamos hablando de nuestra alma, de algo más interno, ¿no? Entonces, déjeme poner la que sigue. Y dice, permítame tantito. Ok. Bueno, permítame tantito, en la que pongo la que sigue. Otra cosa es que dice que si sus corazones estaban mal, la que sigue, por favor, la que sigue. Ok. Lo que Jesús les estaba diciendo es que si sus corazones estaban mal, Jesús les decía que si sus corazones estaban mal, les estaba diciendo que ellos también estaban mal. Entonces, aquí a manera de poderlo comprender un poquito mejor. Si existiera una persona que tiene antecedentes de enfermedades cardíacas, por lo regular siempre se les va a recomendar que se hagan estudios del colesterol, ¿no? Para ver si ellos no van a tener en un futuro enfermedades del corazón. Y esa persona sabe que si descuida su corazón físico, pues va a ser fatal. Yo tuve bueno, ahora sí que desafortunadamente conocí a un pequeñito que incluso vivía aquí en mi edificio, que cuando él nació con un soplo en el corazón. Y bueno, su mamá, pues nunca lo atendieron, fueron descuidados con él. Y tristemente este pequeñito murió cuando tenía como 4 o 5 años. Entonces, si en lo natural estas cuestiones no podemos descuidarlos, cuanto más debería de inquietarnos a nosotros la condición espiritual de nuestro corazón, o eso debería de ser. Entonces, le voy a pedir de favor ahora a Vania si me puede apoyar para leer Ezequiel 36, 25 al 27, fuerte, por favor. Sí. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Gracias, Estebania. Entonces, si nosotros, el único o la única persona que puede venir y cambiar nuestro corazón es Dios. Es la única persona que puede operar esto. Si en lo natural, como yo les decía, cuando tenemos antecedentes familiares, a lo mejor de alguna enfermedad, debemos de atendernos, bueno, cuanto más lo deberíamos de hacer en cuanto a las cuestiones espirituales. Lo que debemos de hacer es pedirle a Dios que Él examine nuestro corazón y que Él pueda diagnosticar cosas que a lo mejor nosotros somos incapaces de poder ver. Y aquí vienen unas frases. Un cambio completo de mando es lo que necesitamos. Es decir, para que haya un avivamiento, no es un simple toque emocional, sino un cambio completo de mando. Cuando nosotros hemos sufrido, digamos de esta manera, o hemos experimentado lo que es un avivamiento, se va a aprender que los valores de Dios no son los mismos valores que nos enseñan los hombres. Vamos a aprender que la vida, la libertad, el gozo verdaderos no se hallan en ascender económicamente o tener una buena posición económica, sino en humillarnos delante de Dios. Tampoco en la autosuficiencia, sino en reconocer la necesidad de quitarnos todas esas máscaras de religiosidad, de ser personas auténticas, y entonces Dios sí se va a revelar a nuestras vidas. Entonces, aquí hay una serie de preguntas, las voy a leer y las vamos a reflexionar después. Dice aquí, ¿puedes identificar problemas específicos en tu vida o en tus relaciones cuya raíz podría ser el orgullo? Son preguntas para que cada quien meditemos, ¿no? En esta hora. Es decir, ¿recuerdas alguna ocasión en la que tu relación con alguien se vio afectada por tu orgullo o tu enojo? ¿Cómo se resolvió? Eso es para que cada quien medite. Otra pregunta, ¿en algún momento de tu vida has experimentado el sentirte pecador? ¿Cuál fue el resultado en ese momento? ¿Y cómo ha afectado la gracia del arrepentimiento en tu relación con Dios? Porque si en verdad hemos experimentado el sentirnos pecadores,
eso debe de provocar un cambio radical en nuestras vidas. No quiere decir que nunca jamás vamos a pecar, pero como lo hemos estado viendo, ya no va a ser de una manera premeditada. Otra pregunta, ¿crees que todavía hay mucha apariencia de religiosidad por no haber nacido de nuevo? ¿Y tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos examine? Bueno, aquí voy a dejarles estas citas para que cuando puedan, ahí en la soledad o en la quietud, ahí en su cuarto, cuando puedan, lean los siguientes pasajes. El Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Eso es en el Salmo 139, 23. Y bueno, y en el tiempo que estemos orando, pedirle a Dios que Él nos muestre lo que Él verdaderamente ve en nosotros. Para poder, y bueno, después, si puedes, vuelve a leer este pasaje. Es otra cita que está en el Salmo 32, del 1 al 5. Y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Es decir, si a la luz de lo que estamos viendo, aquella otra cita, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Es decir, si al momento que oramos ahorita o cualquier otro día el Señor nos muestra que hay algo que está mal ahí en nuestro corazón, pues pedirle perdón precisamente por esos pecados. Entonces, lo que vamos para terminar ahorita, quiero presentarles un canto. Permítame tantito. Ok, permítame un segundo. Ok. Espérame un tantito, ya voy, permítame. Ya me acordé cómo es. Ok, ahí está. ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí. Ok. Bueno, cierren sus Sí. ojos en estos unos minutitos para terminar antes de orar y para en lo que estamos escuchando el canto reflexionar si hay algo que Dios nos esté mostrando en cuanto a la condición de nuestro corazón. ¿Ok? ¿Sí lo escuchan ahí? Sí. Cambia mi corazón, quiero oír tu voz, entender tu querer. Límpiame, limpia mi corazón, pongo un vaso en tus manos, yo soy. Dame un corazón de carne, quita el corazón de piedra. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Dame un corazón de carne, quita el corazón de piedra. Quiero estar en el centro de
Bueno, y para terminar, vamos a orar, así como están con sus ojos cerrados. Señor, en esta hora, Dios, te queremos seguir pidiendo, Dios, para que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Reconocemos, Señor, esa necesidad que tenemos de ti, Dios. Reconocemos, Señor, que necesitamos que tú hagas ese cambio en nuestras vidas, que tú quites, Señor, ese orgullo, Señor, que tú quiebres, Señor, de nosotros, Señor, toda religiosidad, Dios, toda apariencia, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos cambies, que nos des un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón que te agrade. Permite, Señor, que cada una de las chicas en esta hora puedan experimentar tu poder en sus vidas. Pongo en tus manos la vida de Frida, la vida de Caro, la vida de Stephanie, la vida de Betsabé, la vida de Vania, Señor. Mi vida, Señor, obra en nosotros, en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.